Cuando normalmente nos examinamos o nos preguntamos y decimos, Señor, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que en realidad soy? Estoy haciendo cosas que a ti te agradan, cosas que no te agradan. A veces no soy si estoy haciendo lo bueno y lo malo. A partir de esa examinación hacia uno mismo, salió esta pregunta: ¿soy cristiano o soy religioso? Hechos 17, 22 y 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, apagas los micrófonos de la batería, te voy a agradecer. Bájate los volúmenes 7 y 8. Hechos 17, 22 y 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual está escrito, esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoraréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Gloria a Dios. Al Dios no conocido, a los que ustedes adoran, a ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios les estoy hablando, decía Pablo en esta situación. Normalmente los religiosos son aquellos que cuidan su apariencia. ¿Qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir el hermano si hago eso? Cuida totalmente su apariencia. El cristianismo que Jesús trajo a ese mundo no tiene que ver nada con lo religioso. Es más, se pasó por este mundo exhortando a ¿qué cosa? A los fariseos, los más grandes representantes de ¿qué cosa? De la religiosidad. Lo que Jesús se pasaba cuando estaba predicando, él decía, ¿saben qué? Fariseos, ustedes son unos hipócritas. Mateo 23, 27. Léanlo en la palabra, por favor. Ay de vosotros, está en la pantalla. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué cosa? Hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran, ¿qué cosa? ¿Cómo se muestran por fuera? Hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También llamó a los fariseos, a los que son representantes de la religiosidad, como serpientes y raza de víboras. Mateo 23, 33, usted lo puede leer en la palabra de Dios. Serpientes, generación de víboras, no escaparéis de la condenación del infierno. Esa gente se preocupaba por mantener su vestidura, ¿qué cosa? Impecable, para que los demás lo vean. Wow, de lejos podemos reconocer un fariseo porque siempre anda bien.
Pero saben, en este mundo de ahora hay nuevos fariseos, y los nuevos fariseos son los religiosos. ¿Cómo religioso, pastor? Ellos muestran una imagen de bondad para que los demás lo vean, una imagen de bondad para que los demás se maravillen de ellos. Pero de lunes a sábados y los domingos te muestran como los más humildes, muestran su cara la más limpia que tengan. Pero saben, hasta pueden demostrar que son más ungidos que el pastor o que tienen mucha más revelación. Pero saben, el ser cristiano es mucho más distinto. El ser cristiano crea una relación personal con Dios. Si usted no tiene una relación personal con Dios, ahí está. El ser cristiano crea una relación personal con Jesús, con Dios, a través de Jesús. El ser cristiano cree en el perdón de nuestros pecados a través de su cruz. El problema de los religiosos es que adoran a un Dios que no conocen. Lastimosamente, hermanos, hay muchas personas religiosas, pero no están en Atenas, como mencionaba Pablo, sino están en las congregaciones. Son personas que no han conocido verdaderamente a Dios. Es por eso que es muy importante reflexionar hoy en esa tarde y decir, ¿yo soy un cristiano o soy un religioso? ¿Quién es un religioso, pastor? Es una persona que dice creer en Cristo, pero sus actitudes dicen todo lo contrario. Ese es un religioso. No es que, ay, mira cómo la hermana se viste, que es religiosa. No, mira cómo la hermana, no. Un religioso es aquel que dice creer en Cristo, pero sus actitudes hablan todo lo contrario. ¿Está entendiendo? Usted puede leerlo en Mateo 15:8. Dice la Biblia, Mateo 15:8. Ese pueblo, está en la pantalla para los que no encuentran rápido, para que no se puedan distraer y estar conectados. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Está entendiendo? Claro, de labios. Yo creo en el Señor Jesús. Yo creo que Dios puede hacer esto, pero por otro lado estás haciendo otra cosa. Yo creo que veré la gloria de Dios, pero por otro lado estás haciendo otras cosas. Entonces eres un religioso. Quiero que entiendas, una persona que dice creer en Cristo, pero hace acciones que dicen todo lo contrario, ese es un religioso. No necesita estar con vestiduras blancas. No necesita estar con algo que parezca un fariseo. Aquel que dice creer en Dios y no actúa como tal, ese es un religioso. Los religiosos están en las iglesias. Los cristianos son iglesia. Los religiosos solamente están en la iglesia, pero los cristianos son iglesia. Donde quiera que van, el cristiano donde quiera que va, está ¿qué cosa? La presencia de Dios con ellos.
Pero en cambio el religioso que dice, no, hay que venir el domingo, hay que venir el miércoles, y eso es suficiente para ellos. Pero un cristiano es la iglesia y sabe que se tiene que cuidar porque porta con él la presencia de Dios. Hay algo que quiero que usted entienda. En Juan 14:17 dice la palabra de Dios. Juan 14:17. ¿Qué es lo que somos? Usted va a examinarse y va a decir, ¿qué soy? ¿Un cristiano o un religioso? Juan 14:17 dice la Biblia: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ¿qué cosa, hermanos? Dice la palabra, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Está entendiendo? Ese es un cristiano que donde quiera que vaya siempre sucede algo, porque está en la presencia de Dios. En cambio el religioso dice, vamos a alistarnos, hoy día domingo creo que hay culto, hoy día miércoles creo que hay culto. Los religiosos viven su cristianismo, piensan que como están haciendo, lo están haciendo bien, piensan que así son las cosas de Dios. El domingo en el templo, ahí se comportan como cristianos. Si la hermana levanta la mano, el religioso, ¿qué va a hacer? Va a levantar la mano. Si la hermana se pone a danzar y le ve, no, ay, acá se danza así, entonces yo también voy a danzar. Pero durante toda la semana, en sus trabajos, en sus vecindarios, sus obras no reflejan que son cristianos. Aquí es fácil comportarse como cristiano. Si le digo, pónganse de pie y adoremos a Dios, es fácil levantarse y adorar a Dios, pero te levantas y te pones en pie en casa también para adorar a Dios. Los cristianos no viven para Cristo solamente los domingos. Los cristianos no viven para Cristo solamente los domingos, sino todos los días de su vida. En todo momento y en todo lugar han decidido tomar la cruz, no solamente un día, sino para toda su vida, como nos dice Jesús en Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios. Y decía a todos. ¿A quién le hacía esta invitación? No solo a sus discípulos, no solo a la gente que estaba cerca, sino absolutamente a todos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es que lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta hacer. Padre, ¿qué me dice en tu palabra lo que tengo que hacer? Los cristianos hablan de Cristo. Quiero que esté atento a eso. Los cristianos hablan de Cristo. Los religiosos hablan de los cristianos. Los cristianos hablan de Cristo, los religiosos hablan de los cristianos. Y yo que me creía que estaba bien y que era un buen cristiano. Los cristianos hablan de Cristo, los religiosos hablan de los cristianos. Lucas 9:1 y 2. La Biblia dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué les dio Jesús? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Los cristianos tienen la misión de qué cosa, de predicar a Cristo, de a través del Espíritu Santo sanar enfermos, a través de Jesús reprender demonios. Pero quiero que leas en Hechos 5:42 lo siguiente. Y ellos salieron
de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Nosotros tenemos un mandato de parte de Dios. Tenemos que hablar de Cristo. Siempre el mandato que Dios nos dio es ir y predicar el evangelio solo a tus vecinos, dice la palabra, a toda criatura. Y por eso es que nosotros, cuando salimos a evangelizar, cumplimos lo que dice su palabra. Y hay respaldo de Dios en esto. Nosotros tenemos un mandato de parte de Dios que es ir y predicar y hablar de Cristo a toda persona, dice su palabra. Es decir, que tenemos que hablar de la salvación, tenemos que hablar de su gracia, de su amor y de su perdón. Pero lastimosamente, hermano y hermana, Satanás está logrando que algunos cristianos dejen de hablar de Cristo y se dediquen más a hablar de los cristianos. Lucas 5:30 dice la Biblia. Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían, hermanos? Murmuraban. ¿Contra quiénes? Diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En vez de poder tener esa influencia, los fariseos, de poder ayudar a los demás, de poder decir, sigan a Jesús, que Él está haciendo lo correcto, lo que ellos hacían eran hablar de los discípulos. Lastimosamente hay mucha gente que ya no habla de Cristo, sino habla del error que comete su hermano, del error que comete su hermana. ¿Saben? Satanás está ganando ventaja en algunos. Nosotros tenemos que comprender que no debemos perder el tiempo en prácticas insensatas. En que, ¿saben qué? La otra vez que pasó yo vi, y ¿saben qué? Y la otra vez y el pastor y el hermano y esto. Segundo de Timoteo 2:23. Segundo de Timoteo 2:23 dice la palabra de Dios. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué van a engendrar? Contienda. ¿Saben? Desecha aquellas pláticas que son contenciosas, que van a causar más problemas. Tenemos que saber que todo lo que hablamos en secreto y en oculto en contra de nuestros hermanos, un día daremos cuentas a Dios. Porque es fácil hablar de un hermano cuando no se puede defender o cuando no está presente. Pero recuerda que Dios escucha. ¿Se acuerdan del rey Ezequías, verdad? Cuando Isaías ya le había dicho, rey, ¿sabes qué? Hasta aquí tu enfermedad es de muerte. ¿Te acuerdas? Entonces Isaías estaba en medio de su patio y el rey Ezequías comenzó a orar a Dios. Y Dios le dijo al profeta, regresa, que le doy 15 años más porque he escuchado su oración. Así como Dios escucha nuestra oración, también escucha cuando hablamos mal de nuestro hermano. Hebreos 4:13 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifestada. ¿Dónde? En su presencia. No hay ninguna cosa que no pueda ser manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Absolutamente todo lo que hablas o todo lo que dices, un día vas a rendir cuentas al Señor. Los religiosos, hermanos, llevan al pecador para que sean juzgados. Los cristianos llevan al pecador para ser salvado y restaurado. Los religiosos agarran al pecador y dicen: ¿sabes qué? Él ha hecho esto, has hecho el otro, y esto y el otro. Y en cambio el cristiano levanta al pecador y lo lleva para ser salvado y restaurado. Juan 8, del 1 al 9, hay un claro ejemplo de esto. Juan 8, del 1 al 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes trajeron a la mujer, hermanos? ¿Está entendiendo? Por eso sale este título: los religiosos llevan al pecador para ser juzgado. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, y en la ley está escrito: apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los escribas y los fariseos agarran a la mujer que estaba sorprendida en adulterio y le dicen que Jesús hace justicia, ¿no? Dice que usted actúa bajo la Biblia, ¿no? Ahora le voy a traer un pecador, a ver qué va a hacer. Eso es lo que pasaba con Jesús. Entonces los escribas y los fariseos ponen a esa mujer, y Jesús dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ustedes saben que el único que podía tirar esa piedra era Jesús. Pero Jesús dijo: ni yo te condeno. Y por eso que usted y yo estamos aquí en esta noche. Saben, no hay una emoción más grande para un religioso que encontrar a alguien cometiendo un pecado. El religioso se alegra cuando alguien ha pecado, porque tiene la oportunidad, ahora sí, con pruebas, de poder, ¿qué cosa? Acusarlo. Ahora, ¿qué me vas a decir? Si yo te vi y esto, y juzgarlo. Ahora sí, el religioso tiene la oportunidad de juzgar, tiene la oportunidad de lo que tanto buscaba. Los hombres religiosos no llevaban a esa mujer para decirle: Jesús, esa mujer es culpable o inocente. Nunca fue la intención de los fariseos que aquellos que digan: ¿saben qué? Jesús, esta mujer es
culpable o inocente. Nunca fue su intención. Ellos llevaban para Jesús dictara una sentencia de muerte. ¿Está entendiendo? Los escribas y los fariseos no llevaron a esa mujer para que le digan, hay que preguntar a Jesús si tiene una oportunidad o no, si puede ser perdonada o no. Ellos llevaron a Jesús para que Jesús sentenciara a muerte. Lastimosamente, hermanos, hay muchas personas en las iglesias que cuando se dan cuenta que ha pecado alguien, ya tienen lista una piedra. Pastor, piedra. Esa piedra se llama burla. Ya tienen lista otra piedra. Esa piedra se llama crítica. Ya tienen lista otra piedra y esa piedra se llama menosprecio. Al igual que todos los hombres llevaron a esa mujer delante de Jesús, estaban listos cada uno con sus piedras. Si un ingeniero falla una obra, a los 3 o 4 meses consigue otro trabajo. Si un contador falla en alguna cuenta y lo botan del trabajo, a los 2 o 3 meses consigue otro trabajo. Pero si un pastor o un líder cae, es difícil que la misma iglesia lo pueda restaurar y ayudar. Pero ¿ves? Yo ya sabía que no tenía experiencia. Yo ya sabía que y esto y el otro. Olvida que también tú y yo somos pecadores. Que tú y yo también somos débiles. Y podemos caer. El religioso piensa que nunca va a caer. El religioso siempre está con su piedra ahí guardada. A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué no han subido? Seguro los hermanos de alabanza, seguro porque esto y el otro. ¿Ves? Yo ya sabía, la hermana está así, la hermana está... Ese quién es. Ese es un religioso. Se olvida el religioso que también es débil, que podemos caer y que también algún día tú necesitarás ser tratado con misericordia. Hoy puede estar la hermana más débil que tú, pero un día puedes estar tú así. El cristiano verdadero lleva al pecador delante del Señor para que pueda ser salvado y restaurado. Gálatas 6:1 dice la palabra de Dios. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tú eres más espiritual, restaura, ayuda a que se restaure. El verdadero cristiano lleva al pecador a que sea restaurado. Y esa es nuestra labor. Esa es nuestra misión. Llevar al pecador para que sea restaurado. Este día lo que el Señor me sella en mi corazón y lo que sella en tu corazón. No destruyamos, edifiquemos.
Porque es fácil destruir algo, ¿no? Pero es mucho más trabajoso crear algo, edificar algo. Los verdaderos cristianos son aquellos que ven primero su propio pecado. El cristiano verdadero es aquel que ve su propio pecado. Los religiosos siempre ven el pecado de los demás. ¿Está entendiendo? El verdadero cristiano ve su propio. Yo estoy fallando en esto, reconozco que está mal esto, reconozco, pero el religioso ve el pecado de los demás. Lamentaciones 3, 39 y 40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Laméntese el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Lamentaciones 3, 39 y 40. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? No te lamentes de cualquier cosa, lamentate de tu pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros, amados hermanos, a reconocer nuestros pecados. El Señor te hace un llamado en esta tarde a que reconozcan tus pecados. No reconozcas el pecado de tu prójimo. Reconoce tu pecado. Reconoce el pecado de tu propia vida. No sabes que el hermano falla en esto, el hermano hace el otro y el hermano no. Reconoce tu propio pecado primero. Medita en tus propios caminos. Nosotros como cristianos estamos llamados a corregir nuestros pecados. Primero, nuestra vida. Porque luego, hermano, ¿con qué autoridad o moral espiritual vas a tratar de corregir o vas a tratar de enseñar o vas a tratar de ayudar a alguien cuando no te has ayudado en tu propio pecado y has salido victorioso? Como dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero necesitas ser libre de ese pecado. Primero necesitas ser sano para poder ayudar a los demás. No es que yo puedo ayudarle, yo puedo, porque yo sé que él está haciendo esto y está en el otro y está, ¿y cómo está su? Para los religiosos, hermano, no tienen ningún problema ellos señalar el pecado y tratar de corregir el pecado de los demás. Por eso el Señor les llamó hipócritas. Mateo 7, del 3 al 5. Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces te darás cuenta que el problema no era tu hermano, sino eras tú. Necesito sanar esto y necesito restaurar esto porque todo me parece mal. Si hacen esto me parece mal. Pero cuando Dios comienza a restaurarte, entiendes muchas cosas que Dios quiso hablarte en ese tiempo. Entonces,
no se nos permite ayudar a otros a salir de sus pecados o sus errores. Claro que sí, pero primeramente tenemos que ver el pecado que está en mi propia vida. Claro que sí puedes ayudar, pero primeramente tienes que ver el pecado que está en tu propia vida. Los cristianos, hermanos, siempre buscan un buen motivo para alabar. Los cristianos siempre tienen un buen motivo para cantar y alabar a Dios y para agradecer a Dios. Esos son los cristianos. Pero los religiosos siempre ven un motivo para criticar. Los religiosos siempre tienen un buen motivo para criticar. Los cristianos dicen, gloria a Dios que ahora se suben las alabanzas, se suben las prédicas a las redes sociales. Yo entro a Facebook, a veces no apunto las prédicas y puedo entrar a Facebook y apuntar, ¿no?, la prédica más con pausa, porque como al pastor le gusta un poco el rap, entonces a veces habla rápido y a veces no apunto bien. Pero ahí gracias a Dios que yo puedo ver en las redes sociales ya la prédica. Pero en cambio el religioso, ¿qué dice? Claro, como el pastor perdió su canal de YouTube, ahora quiere como sea también ser influencer de nuevo. ¿Sabe qué pasa? El cristiano siempre alaba a Dios, el religioso siempre critica. Y es ahí donde tienes que examinarte, ¿qué realmente soy? Lucas 13, del 10 al 14. Con eso acabamos. Lucas 13, del 10 al 14. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Cuándo enseñaba Jesús, hermano? Ustedes saben que era el día de reposo antiguamente, ¿no? A Jesús no le interesaba nada de sus ritos religiosos. Yo predico, voy a predicar siempre. No, pero el día de reposo no, el día de reposo se hace esto, se hace el otro. No. Jesús predicaba en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer con la enfermedad? 18 años. ¿Te acuerdas que la mujer de flujo de sangre no era la única? Esta mujer tenía más años. Tenía 18 años con este espíritu de enfermedad y andaba como encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Le decía capaz a su hijo, ¿sabes qué? Estírame así, estírame. No podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y saben? Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Y qué hacía, hermano? ¿Qué hacía cuando se enderezó? Glorificaba a Dios. Cuando se enderezó, glorificaba a Dios. Quiero que leas conmigo el versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, ¿qué pasó? Enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que debe trabajar en eso, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. En vez de alegrarse, qué bueno, esta mujer tenía 18 años, encorvada, y Jesús le dijo, mujer, ven. Y esta mujer no sabía nada. Y dijo, ¿sabes qué? Eres sana de tu enfermedad. Y es sanada. Y automáticamente aquel principal de la sinagoga, el que estaba encargado ese día, se enojó y dijo, Jesús, no se puede sanar en el día de reposo. Máximo te dejo predicar, pero 6 días tienes para sanar. ¿Saben?
Jesús vio a una mujer que tenía 18 años que estaba encorvada y tuvo misericordia y la sanó. Jesús tuvo misericordia de aquella mujer y la sanó. El texto claramente nos dice que esa mujer automáticamente que fue sanada, lo primero que hizo, ¿qué cosa fue? Glorificar a Dios. Por haber sido sanada. Pero un religioso, que es el principal de la sinagoga que estamos leyendo ahora, en lugar de también glorificar a Dios, Jesús, yo soy de esta zona. ¿Y sabes qué pasa? Esa mujer estaba 18 años enferma, Jesús. Y hemos hecho de todo para que sea sana y para que se enderece, pero no se pudo. De verdad, te agradecemos, Jesús, por haber... No. ¿Sabes qué hizo el hombre? Se enojó tanto. Y le dijo, ¿sabes qué no entiendes? Que hoy día es día de reposo. El principal de la sinagoga, en lugar de glorificar a Dios por aquel milagro, se enojó porque Jesús la sanó en el día de reposo. Se enojó tanto por haber sanado en el día de reposo. Muchas veces esto pasa exactamente en las iglesias. ¿Cómo pasa en las iglesias, pastor? Acá no se enoja. No me enojo si usted sana a una hermana. ¿Cómo me voy a enojar por eso? ¿Y cómo pasa, pastor, ahora? Cuando un hermano regresa a la congregación, cuando una hermana decide servir en un ministerio, cuando una persona se pone en pie para reconciliarse con el Señor, un verdadero cristiano que dice, gloria a Dios. Se regocija que aquellas personas han querido volver al camino del Señor. Y no solamente se regocijan, sino le dan las gracias a Dios porque aquel hermano que decide servir, pastor, deseo servir en evangelismo, pastor, deseo servir en tal área, por favor póngame en esa área. Pero hermano, no son los sábados, no son los domingos, son días jueves, póngame, pastor, deseo servir. Y cuando usted lo ve ahí, el cristiano que hace, cuando lo ve ahí el hermano, oye, pero este no viene muy seguido, y esto que el otro ya está predicando, ya está haciendo. El verdadero cristiano que hace, se alegra. Qué bueno, hermano, vamos a salir juntos. En cambio, el religioso que dice, pero hermano no sabe hablar, hermano, que esto, que lo otro y esto. ¿Saben? Lastimosamente hay religiosos como este principal de la sinagoga que en lugar de darle la gloria a Dios, critican al hermano y buscan la manera de que se desanime. En vez de edificar, buscan la manera de que se desanime y digan, hermano, no debe estar acá en este ministerio porque predicamos en la calle y nadie nos escucha. Y esto que lo otro, y hacemos, y más que duele la pierna. Y esto que lo otro. Entonces, hermano, sí, ¿no? De verdad, sí, tiene razón. Sí, de verdad. Y ya ves cada vez menos gente en evangelismo. ¿Por qué? Por la culpa de un religioso que buscaba siempre criticar. Aquel que está dispuesto a seguir a Jesús, usted tiene que darle un gran consejo. Amado hermano, tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Hebreos 2:12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, si usted está en este ministerio, hermano, pon los ojos en el Señor, porque aún yo, el que te habla, también tengo mis errores. Si usted está en este ministerio, pon los ojos. Lo que usted haga, hágalo como para el Señor, hermano. Ponga los ojos al Señor. No lo desanime al hermano que quiera servir. ¿Cuánta gente, hermano, me desanimó al comienzo de este ministerio cuando comencé a cantar? ¿Quién le ha puesto el hermano para cantar? No canta, y esto que el otro. Cuando cantaba en otra iglesia, me ponían la bocina ahí para cantar. Al día siguiente yo estaba con el hermano que había cantado, y vino un hermano de la misma iglesia y dice, oye, que no había venido ese día al culto, y decía, oye, ese día ¿quién cantó en la bocina? Cantó horrible y esto que el otro. Y no sabía que era yo, y el hermano no sabía cómo hacerle callar. Algo que tiene que usted entender, hermano, pon los ojos en Jesús.